Las tramas textuales. Los textos orales y escritos pueden clasificarse según sus tramas. La trama es el modo en que se organizan internamente los textos. Es el entramado, es como hablar de un tejido, cómo se van encadenando las distintas tramas o los distintos textos. Esta forma de organización se relaciona con la intención comunicativa. Bueno, acá tienen un cuadro comparativo de tramas textuales, donde aparecen narrativa, descriptiva, argumentativa, instructiva, conversacional, expositivo, explicativa. Cuando hablamos de expositivas o explicativas estamos hablando de exactamente lo mismo. Y a continuación tienen dos columnas con características y la superestructura, es decir, la estructura que tiene la trama y que hace que uno pueda identificarla. A continuación hay una columna de ejemplos que les puede ser muy útil. La trama narrativa presenta acciones en un tiempo y un espacio determinado. Podríamos decir que estos acontecimientos tienen un orden cronológico y se dan en un espacio. Tienen como superestructura o como organización de todo texto narrativo una introducción que nos presenta el tema. Luego, un conflicto que hace que este inicio del relato o de la narración se complique. Se complica y cambia la situación. Finalmente, el desenlace es el que resuelve este conflicto, puede resolverlo de manera positiva o negativa, o puede quedar, en el caso de algunos cuentos o novelas, con finales abiertos. Ejemplos de tramas narrativas: cuentos, novelas, biografías, crónicas periodísticas y relatos históricos. La trama descriptiva, en esta se caracterizan objetos, lugares o personas a través de sus rasgos principales. Tengan en cuenta que acá se utilizan, cuando hay descripción, se utilizan mucho como clase de palabras los adjetivos, ¿sí? Predominan. Y la superestructura sería un tema, que es aquello que se describe, y la expansión, y son las partes y cualidades del tema. Se incorporan características específicas. Cuando un texto es descriptivo, a veces se torna muy detallado en cuanto a lo que se va contando, a lo que se ve de determinados objetos o situaciones. Ejemplos de ellos son avisos clasificados, catálogos, entradas de diccionarios. La trama argumentativa expone opiniones a favor y en contra de algo y presenta los motivos que sostienen esas opiniones. Es decir, se utilizan determinados recursos que fundamentan las opiniones que uno plantea. Y la estructura que tienen, o la superestructura, es tesis, es decir, una idea que se defiende, argumentos, los motivos que apoyan la tesis y finalmente una conclusión que retoma la tesis y que cierra el tema, fundamentando obviamente, haciendo un cierre que justifique las opiniones planteadas por el argumentador. Ejemplos de ellos son los artículos de opinión, las cartas de lectores, ensayos, alegatos judiciales y discursos políticos. La trama instructiva es la que enumera en forma de pasos las acciones que deben realizar para lograr un objetivo. Es decir, se van enumerando paso a paso las situaciones para lograr objetivo determinado. Las superestructuras son los pasos ordenados cronológicamente. Ejemplo más claro: una receta de cocina, un reglamento, manual de uso, consignas escolares. La trama conversacional muestra la alternancia en los turnos del habla entre dos o más personas. Es decir, habíamos hablado de la comunicación, un emisor, un receptor. Cuando hay una retroalimentación, es decir, el receptor devuelve el mensaje y ahí, como habíamos dicho, se convierte en emisor y el emisor se convierte en receptor, estamos en una trama conversacional. La estructura, la superestructura sería apertura o inicio de la conversación, el objeto de la conversación y un cierre. Ejemplos de estos son los diálogos, entrevistas, chats, mensaje de texto y texto teatral en literatura. La trama expositivo-explicativa expone un tema para ampliar la información del receptor, es decir, requiere un emisor que conoce un tema y que tiene la intención de
hacer que el receptor conozca, que el receptor no conoce este tema, lo conozca. En la superestructura es presentación del tema, desarrollo y conclusión. Siempre hay un inicio donde se presenta el tema, se desarrolla, finalmente se retoma esa presentación y se concluye y se realiza un cierre de la explicación. Ejemplo de esto, artículos de divulgación y las clases escolares.